Bienvenido, Rulo, a tu pueblo, a tu ciudad, San Luis, después de mucho tiempo, ¿no? Sí, bueno, gracias. Sí, hace bastante tiempo que no ando por aquí, pero bueno, bien. Te dicen el negro, te dicen el Rulo, así conocido. Hay gente que incluso te vio tomando tal vez tus primeras fotos en una época determinada. ¿Querés contar un poco de esa historia tuya con el medio fotográfico, con la filmación, cómo nació? Bueno, sí. Bueno, negro un poco porque nada blanco soy. Y entonces incluso cuando viví aquí en San Luis, posiblemente muy acostumbrado a andar siempre al sol, estaba un poco más moreno. Entonces, bueno. Lo de Rulo creo que viene de muy chico, recién nacido, un par de meses, 3, 4 meses, antes de un año creo. Yo me peinaban y había un gran rulo, me decían acá arriba. Entonces una tía mía, hermana de mi madre, siempre le puso, el rulo. Y de ahí en adelante soy el rulo. Naciste casi Rulo. Nací siendo rulo. Bien, entonces bueno, esa es un poco la historia del nombre de rulo. Lo que pasa es que, bueno, realmente Rulo me conocen solamente en San Luis, o sea, no hay ninguna otra parte donde me conozcan por Rulo, o sea, siempre fui... El negro sí, el negro me llamaron en muchas partes, muchas veces me llamaban el negro y se acordaban de mi madre, pero bueno, esas cosas que tienen, ¿no? Pero bien, un poco eso. Y lo otro que me dices con respecto a la fotografía, bueno, yo siempre fui un gran amante de la fotografía desde muy pequeño. ¿Por qué? Porque mi padre era un gran amante de la fotografía. Mi padre era una persona que yo desde muy chico recuerdo que andaba con una cámara de estas, las Rex, estas de plástico que se sacaba el objetivo y qué sé yo, que por suerte aún la conservo, esa cámara que era de mi padre. Y entonces yo con eso, siempre mi padre me la prestaba y entonces yo empecé a hacer fotografías desde muy chico. Y bueno, se dio la circunstancia de que no avancé demasiado en mi adolescencia, mi juventud, mi adolescencia con el tema de fotografía. Sí siempre me siguió gustando. Yo estudié aquí y luego, bueno, me fui a La Plata a estudiar medicina. ¿Dónde estudiaste aquí en San Luis? Yo aquí estudié primero en la escuela normal, hice toda la primaria hasta quinto grado. En quinto grado 3 amigos que siempre hemos estado juntos, que es Mario Laborda, Gustavo Adolfo Sosa y yo. Nos conocemos desde que éramos muy niños. Hicimos el jardín de infantes juntos, la primaria juntos, y en quinto grado íbamos a la escuela normal y no sé cuál fue la causa. La verdad que te digo, no sé cuál fue la causa, pero decidimos los 3 rendir sexto grado libre. Quizás porque no queríamos ni estar con Neme ni con alguna cosa así pasó, por la cual decidimos rendir los 3 sexto grado libre, rendimos bien y pasamos a primer año del Colegio Nacional. Ah, bien. Entonces ahí hicimos todo el secundario, lo hicimos en el colegio. Pues yo iba por la mañana y Mario y Adolfo por la tarde, pero siempre seguimos siendo compañeros, amigos. ¿Y cuándo decidís abrazar este mundo de la imagen? ¿Cuándo te vas a San Luis? Bueno, yo me fui a estudiar medicina, estudié medicina, estuve muchos años estudiando medicina. ¿En dónde? En La Plata. Y mientras estudiaba medicina, siempre me gustó el tema de la imagen, y yo, entonces en el año 70 decido, a la vez que estudio medicina, estudiar la carrera de cinematografía. Me daba esta posibilidad porque yo estudiaba medicina, ya estaba muy avanzado, y entonces, además, ya estaba casi a punto de casarme. Y la facilidad era que la carrera de cinematografía se cursaba a partir de las 9 de la noche. Era 9, 10, 11, 11 y media de la noche, se cursaba medicina para dar posibilidades a todas aquellas personas que estudiaban otra carrera o que trabajaban y que tenían ese horario para cursar. Entonces, como me gustaba la fotografía, yo había empezado nuevamente a hacer fotografía con un chico entrerriano que estudiaba arquitectura.
y entonces me entusiasmé y me puse a estudiar medicina, cinematografía. Y entonces ahí, bueno, ahí me volqué netamente a lo que era la imagen. Pudo más, tiró más Sí. tu comienzo que la carrera de medicina, entonces. Sí, sí. ¿No? Y bueno, dejé medicina y seguí con la carrera con cinematografía y bueno, ahí seguimos. ¿Cómo fue vivir aquella época en La Plata, que era la capital de un montón de situaciones que se vivían en los 70, con muchos puntanos muy conocidos y puntanas conocidas, previo a la llegada a la dictadura cívico-militar y abrazar esta idea de la imagen? Bueno, fue una época, yo creo que fue una época maravillosa, o sea, por lo menos desde mi punto de vista, todos los que estábamos involucrados bueno, yo me involucré muy pronto dentro de lo que era un poco la política universitaria. Yo estudiando medicina empecé a militar dentro de lo que era el Centro de Estudiantes de Medicina, dentro de una agrupación que era una agrupación de medicina, y entonces empecé a militar ahí. Luego, cuando empecé a estudiar cine, pasé con esa militancia a cine, y era una época donde creo que fue maravillosa en el aspecto de que brindamos un poco todo lo que sentíamos en cuanto a todo lo que era la cuestión social, en cuanto a lo que era esa tremenda agitación política que se daba en todo el mundo principalmente. Y entonces, bueno, eso me llevó a tener una militancia mucho más activa y mucho más comprometida dentro de lo que era la carrera de cine, porque justo entrando yo en los años 70 ya se estaba conformando dentro de la carrera de cine un grupo de compañeros, de gente de cine, que se había planteado la idea de hacer todo filmaciones y hacer todo un registro de todos los acontecimientos sociales, políticos que se daban en la zona, principalmente en La Plata y alrededores o provincia de Buenos Aires. Bien. Entonces así fue cuando nos comprometimos mucho más con la carrera y con la militancia y pasamos a integrar este grupo, ¿no? Al comienzo fue un movimiento, digamos, molestado por la dictadura de quien habrá sido Lanuse en esa época, ¿no? Sí, bueno, antes Onganía. Antes Onganía. ¿Y cómo era estudiar, laburar además en este paradigma que vos decís, filmar la situación social? Había represión, había ya actividad política perseguida, digamos. Sí, o sea, había siempre hubo persecución, hubo movimientos así, pero bueno, sobre todo la parte de la época de Onganía, la lucha que hubo, o sea, también nosotros desde, yo aún en medicina, pero comprometido con la lucha política, también vine, participé, colaboré con compañeros, gente en Córdoba, con el Cordobazo. No estaba en la carrera de cine aún. ¿Estuviste en el Cordobazo? Estuve como ayuda, como colaboración en un grupo que conformamos de la Facultad de Medicina, donde un poco vinimos en socorro así, por lo menos en cuanto a los primeros auxilios que estamos en condiciones de brindar, como para ayudar y colaborar con algunas organizaciones en Córdoba. Luego, bueno, ya volvimos a La Plata y seguimos esta lucha, y sí, efectivamente se daba una lucha bastante intensa. Y luego, cuando la decisión de Lanuse, en cuanto a permitir un poco el regreso del peronismo a las elecciones, entonces, bueno, o sea, toda una etapa, una época de lucha, de cambio permanente, y bueno. Pero yo creo que veníamos muy acostumbrados. Yo desde que llegué a La Plata trabajaba y estudiaba. Entonces yo trabajaba en una escuela como preceptor de una escuela secundaria, luego trabajé en la dirección de menores como auxiliar de enfermería y luego también como ayudante de la parte médica de la dirección de menores. Ahí es donde también empecé a hacer fotografías, porque empecé a trabajar con
con la fotografía de los institutos de menores para los chicos. Entonces, bueno, era todo, yo trabajaba ahí, a la vez estudiaba medicina, a la vez estudiaba cinematografía, a la vez ya tenía, en el año 72 ya estaba casado, nació mi primer hija, o sea que yo, si me pregunto hoy, yo no sé cómo hacíamos, ¿verdad? No te alcanzaba el día, digamos. No, y alcanzaba el día incluso para salir, divertirte, estar con tu familia, y bueno, pero no sé, era ese permanente estar en actividad, ¿no? Todo el área de arte, comunicación en La Plata fueron íconos en aquella época. La radio de la Universidad Nacional de La Plata, que era la primera del país, y calculo una de las primeras de Latinoamérica, y todo el área esa donde está la famosa biblioteca, el centro cultural, eran epicentros de acciones artísticas muy comprometidas, tanto con la NUCE como después, ¿no? A la vuelta a la democracia. ¿Estuviste por allí? Sí, efectivamente, lo que era la Facultad de Bellas Artes en ese momento, que estaba en lo que era Plaza Rocha, lo que dices tú, claro, era aquel gran edificio de la universidad donde estaba la biblioteca pública, la Facultad de Bellas Artes en su conjunto, donde había pintura, escultura, cerámica, grabado, la carrera de cinematografía, bueno, teatro, escenografía. Sí, yo creo que era muy convulsionada. Lo que pasa es que yo creo que en ese momento La Plata, por ejemplo, era una época donde había una gran militancia y gran compromiso político. Claro. Yo creo que de la Facultad de Bellas Artes, no sabría decir el porcentaje, pero yo calculo que más de un 90% de los alumnos y los profesores de la Facultad de Bellas Artes tenían un compromiso militante. Político. Eran militantes de diferentes partidos. Bien. Eran tanto militantes del peronismo como militantes del PC, del PCR, en fin, eran diferentes agrupaciones, pero era una facultad muy politizada. Y yo creo que la Universidad de La Plata en sí era una universidad muy politizada, ¿no? Entonces, cuando empieza la persecución de la AAA, que fue previa, digamos, a la llegada a la dictadura, ¿vos en dónde estabas? ¿Qué escenario tenías vos? Bueno, eso fue la actuación de las 3A comienza más o menos en el 74, fines del 73, después de las elecciones de Perón, de la renuncia de Cámpora. Bueno, yo ya estaba encuadrado totalmente en lo que era en ese momento, Juventud Peronista, y también ya había pasado a la semiclandestinidad. Y bueno, estaba militando en lo que era la FARC. Y como un poco como apoyo, no militancia, pero mi militancia era más de superficie en la Juventud Universitaria Peronista dentro de la Facultad de Bellas Artes, y bueno, estábamos militando ahí. Y sí, efectivamente nos coge ahí, y es un momento también que desaparecen muchos compañeros, asesina a 2 compañeros de la carrera de cine, entonces bueno, es todo un tremendo movimiento que hay, y de compromiso, y cada vez más compromiso político-militar con respecto a las decisiones que se tomaron en ese momento. Y luego, bueno, con la venida del gobierno de Estela Martínez de Perón y todo esto, entonces se complica muchísimo más. ¿Dejaste de hacer cine en esa época? No, bueno, lo que pasó fue que en el año 74 se cierra la Facultad de Bellas Artes, mejor dicho, no la Facultad de Bellas Artes, sino que lo que cierra es la carrera de cine. En ese momento cerraron la carrera de cine diciendo que yo siempre digo que dicen que era un nido de subversivos. Yo creo que tenía razón, pero no era para cerrar la carrera, ¿no? Porque había otra gente que no militaba, entonces bueno. Pero bueno, cerraron la carrera en el 74, entonces yo ahí como un poco como me desvinculo un poco incluso de la gente del grupo Cine Peronista de La Plata, que era el que conformábamos. Me desvinculo un poco de los militantes de superficie, entonces sí, ya entro casi plenamente en la clandestinidad y sigo militando en La Plata, hasta que en el año 75, principio del 75, me revientan la casa,
nos salvamos, estaba yo, mi mujer, yo y mis 2 hijas, y entonces, bueno, la organización decide de que yo tengo que irme. Bueno, me da a elegir un poco la organización, me dice, bueno, o te vas o te trasladamos con tu familia, o tú eliges dónde irte y vemos que yo la única solución que vi es decir, bueno, para salvaguardar mi familia, porque mi mujer no militaba, sí cubría, aceptaba un poco mi militancia, pero no militaba, teníamos 2 hijas. Yo pensé que la única manera de salvaguardar a mi familia era irnos de La Plata, y no teníamos otro lugar que venirnos a San Luis. Y entonces nos venimos a San Luis, pues claro, estaba mi padre, que a pesar de que teníamos diferencias ideológicas políticas, porque mi padre era muy radical, pero sin embargo era su hijo y lógicamente hacía todo por nosotros, por mi familia. Entonces un poco que nos amparó, nos cubrió, nos resguardó, se puede decir, y entonces nos vinimos a venir a San Luis. Entonces, bueno, yo ahí entré en contacto con algunos compañeros de San Luis, un poco más superficie, pero seguía siendo un recién venido, hijo del Pocholo Furnari, el sastre, muy radical, muy conocido como antiperonista, entonces estaba bastante cubierto. Entonces no hice mi militancia, no continué con mi militancia política aquí en San Luis, sino que me trasladaron y mi militancia estaba entre Córdoba y Río Cuarto. Un tiempo Córdoba, Río Cuarto, entonces ahí continué un poco mi militancia. Rulo, entonces tu familia, tu esposa y tus hijas quedaron en San Luis, y vos ibas y venías a Río Cuarto y Córdoba. Sí, no, bueno, yo también vivía acá en San Luis. Ajá. Yo quedé viviendo aquí en San Luis, incluso, bueno, ahí me dediqué un poco más al tema de la fotografía, y empecé a hacer fotografía social, y entonces, bueno, mucho yo era simplemente el fotógrafo y no tenía nada que ver con nada que fuera político. ¿Esto era durante la dictadura? ¿Ya? Sí, ya casi de la dictadura, sí. ¿Llegaste a sacar una foto al entonces mentado capitán Pla, subjefe de policía, entrando a la catedral de San Luis? Mira, yo creo que sí, no recuerdo, pero puede ser que sí. Es más, el señor mentado, este capitán Pla, yo tuve varias conversaciones con él, y yo en un momento dado no estaba aquí, estaba dentro de lo que era mi militancia, oficialmente estaba en Buenos Aires buscando material fotográfico, y cuando regresé habían allanado mi negocio en la calle San Martín, medianamente casi habían detenido a mi padre y a mi mujer la habían coartado, qué sé yo, bastante mal, porque entró como un batallón dentro del negocio, clausuraron el negocio y se llevaron toda una cantidad de... Pues yo tenía un negocio de fotografía y a veces vendía estos tipos de, no sé si recuerdas, unas pancartas, incluso había unas que decían recompensa la eternidad, se busca, y era la imagen de Cristo, ¿no? Y entonces, bueno, habían allanado el negocio y yo llegué a la noche, y entonces, bueno, me encontré con esa novedad, mi mujer muy mal, lógicamente, mi padre también. Entonces al otro día me fui a comisaría, ahí a la San Martín, y pedí hablar con algún oficial, y cuando dije quién era, salió un señor muy alto, que era el capitán Pla, y me hace pasar a su despacho, y entonces me dice, ¿qué busca? Digo, mire, le digo, yo no sé, pero es que han allanado mi negocio, no sé cuál es el motivo. Nosotros no tenemos nada que ver con el tema político, usted lo sabe, le digo, usted conoce a mi padre, entonces nosotros no tenemos nada que ver. No, dice, porque han hecho una denuncia que usted vende material subversivo. Bien, digo, si vender rollos fotográficos y vender postales o vender cartelitos es, le digo, material subversivo, perfecto, le digo. Pero no, esto es lo que venden. Entonces me muestra el banderín que dice, se busca, recompensa la eternidad con la imagen de Jesucristo. Y entonces, bueno, no me reí porque por esas cosas, entonces le digo, pero perdóneme, le digo, ¿para usted esto es subversivo? No.
Y entonces, ¿por qué me detiene? Le digo. Entonces, ¿por qué manda a allanar mi negocio si esto no es subversivo? Ni que fuera el anticristo. Claro. Y usted me conoce perfectamente bien, sabe quién soy. Entonces, bien, que no se repita, puede irse. Que quiten las cintas del negocio y está en libertad. Le digo, gracias, yo siempre estuve en libertad. Y me fui. Mirá. Eso... Pero bueno, yo me arriesgué en ese momento porque, bueno, efectivamente yo sabía que a mí me conocían por eso. ¿Eso marcó un antes y un después de tu estadía aquí en San Luis? ¿O por qué te tenés que ir? Sí, yo creo que ahí como que empezó a marcar un antes y un después, porque yo ya ahí en ese momento me empecé a sentir bastante mal, bastante como perseguido. Entonces, bueno, ahí decidí irme y entonces, bueno, ahí después cuando nos fuimos de San Luis, concretamente nos emigramos y nos fuimos a Canarias. ¿Cómo fue la vida en Canarias? ¿Por qué Canarias y llegar la primera vez a esa isla? Bueno, yo me fui solo primero pude salí solo. Me fui a Canarias porque había una gente que era amiga de mi padre que tenían unos negocios allá, entonces bueno, un poco pensando que me podían ayudar de recién llegado. Y bueno, efectivamente, bueno, por lo menos un par de noches me dejaron dormir gratis en su casa y después, bueno, yo ya empecé a buscar la manera de vivir y a poco tiempo pude ver que se fuera Mabel con mis dos hijas. La vida en Canarias fue bastante dura al principio, siendo emigrante, estando prácticamente sin documentos, fue muy dura, entonces empezamos a vivir de lo que fuera, de la artesanía. Yo vendía periódicos, vendí mucho tiempo periódicos en el semáforo, en fin, esas cosas que como inmigrante tienes que hacer, hasta que, bueno, fue en el año 80, 82, tuve posibilidades de comprar un estudio fotográfico de un señor y entonces, bueno, ahí me dediqué neta y exclusivamente a todo lo que era la fotografía y ahí, bueno. En ese primer tiempo en Canarias, ¿te desvinculaste políticamente del grupo original de La Plata? Yo ya me había desvinculado del grupo original, me había desvinculado en el 74, bien. Máximo en el 75, salvo en un determinado momento en el 75 que yo volví a La Plata porque habíamos dejado cosas en una casa que teníamos allá, entonces fui a buscar como para traerla, entonces me acerqué a la Facultad de Bellas Artes, y estaba cerrada, estaba clausurada, entonces había que entrar con una guardia presentando documentos, y si yo entré y ahí me encontré por última vez con un compañero, y bueno, nos saludamos, fue el último compañero que yo vi y tampoco le dije dónde yo estaba, entonces, y fue la última vez que yo volví, entonces a partir de ahí totalmente desvinculado de toda la gente, tanto de La Plata como de la organización, como la gente de San Luis. O sea, yo me desvinculé total y absolutamente de todo. Contame la historia de por qué este documental que traes. Bien, como te digo, nosotros en los años 70 nos dedicamos como grupo, éramos 36 compañeros del grupo de cine peronista de La Plata, de los cuales varios habían sido secuestrados, asesinados en 73, 74, detenidos en 75. Y nuestro propósito era filmar todos los acontecimientos sociales, como lo dije antes, que ocurrían en la provincia. Yo luego en el año 93 me separo de mi exmujer, de Mabel, y me vengo a Argentina. Decido venirme a Argentina, me iba a Australia, pero justo recibo una carta y una llamada de unos amigos, compañeros de acá de la Facultad de Bellas Artes, Ricardo Moretti, un gran compañero, profesor,
que me dice que están reabriendo la carrera de cine en la Universidad de La Plata, y como ellos sabían que yo había seguido en actividad, que por qué no me venía, que necesitaban compañeros que dieran clase. Entonces, bueno, ahora me vine, me compré un furgón Mercedes-Benz, que lo hice casilla rodante, lo cargué en un barco y me vine. Entonces, bueno, me vine en el 93, enero del 93 ya estaba acá, y comencé toda la actividad ahí en La Plata. Y como profesor de ahí, entonces bueno, me reencontré con un par de compañeros, pero que no tenían una militancia muy activa en la época de los 70, pero que sí que nos conocíamos. En el año 95 creo que fue, bueno, ahí conocí a una persona que trabajamos juntos, con la cual, bueno, hace 30 años que formamos pareja, que es Alicia. Y con ella yo estaba buscando dentro de la facultad a alguien, porque yo trabajaba con comunidades quechua aymara en el norte argentino, Jujuy, Salta, o sea, porque estaba haciendo una serie de trabajos sobre las comunidades indígenas argentinas. Entonces estaba buscando a alguien que estuviera relacionado con comunidades mapuche. Bien. Entonces ahí conocí a esta persona, a Alicia, que ella trabajaba con comunidades mapuche. Y entonces, bueno, ahí hicimos como un equipo de trabajo, y una vez fuimos a Neuquén, estuvimos en la casa de unos compañeros que en ese momento yo no sabía quiénes eran amigos de Alicia, un médico y una médica, y resulta que, bueno, charlando bueno, ella era una compañera que había estado en la ESMA, salvada de la ESMA, el compañero Beto había estado en el Olimpo, también salvado del Olimpo. Entonces, bueno, claro, entró toda una comunidad ahí que éramos. Y estábamos y Beto dice, che, si vos sabés que encontré una película y que me gustaría que la viéramos, la compré, la tenía en un cassette de vídeo, y era Cazadores de Utopía. Entonces la puso en televisión, y cuando yo comienzo a ver imágenes de Cazadores de Utopía, en un determinado momento digo, pero esa imagen la filmé yo, y esta otra imagen también la filmó un compañero, y esa la hizo el Pampa. Entonces empecé a ver que dentro de esa película había imágenes que nosotros habíamos filmado en los años 70. Principalmente lo que era Ezeiza, el tiroteo de Ezeiza, el Lucha y Vuelve, que se organizó cuando el Lucha y Vuelve, cuando la Vuelta de Perón, un acto en Cambaceres y otro acto, el acto en Atlanta de Juventud Perón. Son todas imágenes que habíamos filmado nosotros y que yo las empecé a reconocer. Entonces, bueno, veo eso, inmediatamente vuelvo a La Plata, me encuentro con estas dos personas que habían estado en esa época y les comento. Digo, ¿sabes qué? Vi imágenes que filmamos nosotros en los años 70. ¿Quién sabe dónde está el material? Las latas que nosotros filmamos. El original. Claro, ¿dónde está la cantidad de material que nosotros habíamos filmado? Porque era cantidad impresionante de material. Y nadie sabía nada. Este muchacho que pregunté, no sé. Yo le digo, no, porque en la película Cazadores de Utopía, y sí, bueno, y habrá que preguntarle al director. Entonces, bueno, yo medianamente no lo conocía personalmente, pero sí habíamos intercambiado un par de mensajes con el Coco Blaustein. Entonces le llamo a Blaustein y le digo, perdóname Blaustein, Coco, hay unas imágenes que pusiste vos en la película Cazadores de Utopía, imágenes de archivo. ¿Dónde las conseguiste? Me dice, mirá, no sé, porque eso lo llevaba mi documentalista, o sea, la persona que se dedicó a juntar material de archivo, o sea, que no sé de dónde la sacó. ¿Y me podés dar el dato de esa persona? No sé, dice, yo la contraté y nunca más la he visto. Bien, pasó. Pero yo me quedé con esa intriga. ¿Dónde están los originales? Claro, ¿dónde está? O sea, si hay imágenes de archivo filmadas en los años 80, es porque ese material existe.
Y bueno, entonces pasó el tiempo, qué sé yo, y bueno, yo durante esos años no pude localizar, no pude saber nada. Y en el año 98 se fue Alicia a un doctorado en País Vasco y en el 99 decidí irme yo y nos volvimos a España. En el año 2001 regresé a Argentina, voy a La Plata y me reencuentro con un compañero del grupo de cine, que era Yuyo Pereira. Me encuentro con él, los abrazo, y ahí me dice en la charla, dice, la semana pasada estuvo aquí Chito. Le digo, ¿cómo Chito? Si Chito está desaparecido. No, dice. Chito está exilado en Francia. Dice, bueno, pasame los datos. Entonces, bueno, me pasa los datos, llego a España, le pongo un correo electrónico, ¿verdad? Contacto con él, me voy a Francia a verlo, porque justo coincidió a hacer unas cosas, bueno, voy a Francia a verlo, me encontré con él toda una tarde, una noche y una mañana completa, sin parar, con café y té y cerveza, charlando, lógicamente hacía 20 y pico de años, nos creíamos uno a otro muertos o desaparecidos, porque él también creía que yo estaba desaparecido, y me comenta que él es padrino, dice, yo soy padrino de la hija menor de Mingo. Digo, ¿cómo Mingo? Sí, dice, Mingo zafó. Mingo zafó y está exilado en Estados Unidos. No puede ser, sí. Bueno, efectivamente. Dice, llamamos. Y él dice que le llama. Dice, che, Mingo, dice, mira, te paso con un tipo que a lo mejor conocés. Entonces agarró el teléfono y, hola, Mingo, soy el Puntano. Gran silencio. Me dice, no puedo creer que estás vivo. Mira. Sí, y vos también. Entonces, bueno, ahí un rato charlamos. En esos momentos nosotros organizamos en la provincia de Albacete, en Castilla-La Mancha, una muestra de documentales y fotografías de América Latina, con la colaboración del Ayuntamiento de Albacete, que estaba en manos de un histórico del Partido Socialista Español, Manuel Pérez Castel. Y entonces voy y le digo, con el cual nosotros nos había recibido con muchísimo afecto, con muchísimo amor, o sea, y nos ayuda mucho con esta muestra documental y fotográfica. Entonces voy y le cuento, digo, Manuel, ¿sabes que? Bueno, sabes que yo era miembro del militar, me acabo de encontrar con 3 compañeros que nos creemos muertos y desaparecidos y que están vivos. Entonces me dice así, me dice directamente, en la próxima muestra los quiero aquí. No me importa lo que me salga, yo los quiero aquí. Entonces, bueno, ahí surgió donde yo le digo, hablé con Chito, le digo, mira, Chito, surge esto, sí, bueno, sí, Puntano, puedo ir, Mingo también podía ir, y Yuyo, que estaba acá en Argentina, con Silvia, su mujer, bueno, sí, podemos ir. La excusa fue de Yuyo un poco pagarle también el billete porque había una película que es Sol de Noche, que cuenta, una película histórica que cuenta todo lo que pasó en la lucha de las azucareras de Tucumán, cuando la gran toma de las azucareras, es una película de Sol de Noche. Entonces yo había hablado con el compañero el realizador y me prestaba la película, pero la tenía en latas de 35 milímetros. Claro. Y entonces, bueno, fue el tema que yo le pedí a Yuyo, le digo, bueno, Yuyo, mirá, vos podés traer las latas. Claro. Entonces, te pagamos el viaje para 2 personas, porque, claro, una sola persona no podía hacer, entonces logramos que le pagaran el pasaje a Silvia, a su mujer, entonces fueron los 2. Y ahí se produce ese encuentro. En Albacete, gracias a esto, se produce un encuentro de 5 compañeros que nos quedaríamos muertos y desaparecidos. Rulo, aquí en Albacete nació este documental entonces. Sí, podemos decir que nació ahí. Y se dio una circunstancia también bastante rara, bastante extraña, porque bueno, Alicia, mi mujer, que me ha acompañado filmando, ella se especializó en investigación audiovisual, a pesar que es doctora en historia del arte, pero se dedicó mucho al tema audiovisual y siempre me ha acompañado en esto.
Entonces ella decidió que ella iba a hacer el documental. Quería hacer su primer documental y entonces decidió hacerlo con este reencuentro, este momento. Bueno, y así fue, ella organizó todo, organizó las entrevistas, hizo todo el trabajo de producción. Bueno. Resulta que el primero que llegó fue Yuyo Pereira con Silvia. Llegó un día antes, porque se había organizado un gran evento, una cena, una presentación, una cena por parte del alcalde, las autoridades, qué sé yo, porque querían estar presentes cuando nosotros estuviéramos. Bien. Dar apertura a esta muestra documental con la presencia de los compañeros del grupo. Entonces, bueno, y venían dos compañeros que eran Chito y Mingo, venían desde Francia, pero el avión los dejaba en Valencia. Nosotros estábamos en Albacete, 80 y pico de kilómetros de Valencia a Albacete, y entonces Alicia con otros compañeros, con dos compañeros más, van a los coches a buscarlo a Chito, a Luis Paredes y Mingo, Antonio Leiva, los van a buscar a Valencia. Mientras tanto yo me quedaba porque ya iba a comenzar, a las 19 horas comenzaba un poco el acto y ellos iban a llegar solamente para lo que era la cena, por los horarios. Bueno, entonces yo me quedé ahí con un compañero, con Pedro García Martínez, que se encargó de filmar todos los acontecimientos ahí, y Moisés, otro compañero, que con Alicia, para filmar la llegada, la recepción de los compañeros y la venida. Bien, dos cámaras y luego se sumó una tercera cámara de otro amigo para asegurar la filmación. Bien, se hizo, se filmó toda la celebración, el encuentro, los abrazos, porque claro, Mingo tampoco sabía de la existencia de Yuyo y no lo había visto nunca. Y a mí tampoco, entonces era toda una cuestión de un encuentro. Sabías que estábamos, pero no nos habíamos visto. Ese fue el corazón emotivo de los compañeros que eran sobrevivientes, entre comillas, en ese grupo. Sí, bueno, sí, éramos los únicos, en ese momento, 4 sobrevivientes que nos habíamos encontrado. Luego que nos encontramos supimos que había 2 compañeros más que habían sobrevivido y los buscamos y al final, bueno, los encontramos. Pero ese día se hizo toda la filmación, todo, luego, bueno, filmaciones los acompañamos por todo lo que fue Albacete, la muestra, se hizo la muestra, charlas, discusiones, visitamos varios sitios. Luego conseguimos que una gente de la Universidad de Barcelona nos ayudara y colaborara para llevarlos a Barcelona a todo el grupo que conocieran Barcelona, que estuviéramos ahí en Barcelona. Luego hacíamos clases nosotros en la UPV, en la Universidad del País Vasco, en Bilbao, y a través de un agente de la carrera de cine del País Vasco también conseguimos de que nos ayudaran y por lo menos nos dieran el alojamiento en Bilbao. Entonces también fuimos a Bilbao. Entonces, bueno, todo este recorrido se fue filmando, ¿no? Luego que terminó todo el acto, luego que terminó todo, que se marcharon todos muy contentos, qué sé yo, se fueron todos. Con Alicia cerramos todo y empezamos a revisar el material que habían filmado. Claro. Oh sorpresa, que el encuentro, cuando ellos regresan y realmente el encuentro de los 4 que estamos ahí, ninguna de las 3 cámaras registró nada. No te lo puedo creer. Absolutamente nada. Todo negro. Tenían registro un negro completo. ¿Por qué? Durante nunca supimos por qué. Entonces, claro, Alicia en ese momento dice, no hacemos el documental. No está para que hagamos el documental, se terminó. Las causas, no sé, pero si este momento no se filmó, se acabó el documental. Bien, perfecto, era su documental, claro, yo respeto su opinión, digo, perfecto. Entonces agarró todas las cintas, una cantidad de cintas mini VHS, y todas era lo que teníamos a mano, qué sé yo, las guardó en una caja, las cerró y se acabó.
Y ahí quedaron. Muchos años después nos vinimos a Chile y cuando la pandemia, yo estuve 1 año y medio sin salir de la casa, en Puerto Montt, salía Alicia cada 15 días, hacía la compra y volvía, y yo estaba en casa, y claro, aburrido de cortar el pasto, atender los perros, se me ocurrió decir, bueno, voy a empezar a buscar material, qué es lo que hay, a ver si puedo hacer algo. Entonces, bueno, como tenía mis equipos, y empecé, y encontré esa caja. Cuando encontré esa caja, le digo a Alicia, Alicia, ¿me dejás rehacer el documental? Me dice, haz lo que quiera. Bien. Entonces empecé a visualizar imágenes, ver. Pequeño paréntesis atrás, en el 2012 nos llegó la noticia de que se había recuperado todo el material que nosotros habíamos filmado en los años 70. Había una persona que lo había resguardado y lo tenía, y lo entregó a los compañeros en Buenos Aires. Entonces, me mandaron 3 discos con el material digitalizado, parte del material digitalizado, me lo enviaron. Entonces, esos discos los tenía yo. Entonces, cuando empiezo a rearmar este documental, decido poner como material de archivo lo que nosotros habíamos hecho. Entonces era darle vuelta un poco al documental que Alicia pretendía hacer, entonces yo quise hacer otro tipo de película. Entonces hablé con los compañeros, le digo, mira, perdón compañeros, yo quiero que me autoricen a utilizar el material que nosotros filmamos para poder completar este. Bueno, compañeros, sí, el material es libre, puedes usarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí surgió que en el 2020 terminé este documental con ese material de archivo que nosotros mismos filmamos. Excelente historia. Y eso es lo que podemos ver. Y para el final, tu papá fue concejal de la UCRI y fue compañero, calculo, de militancia y de vida de un señor muy querido para los sentimientos de los puntanos, que es don Segundo Ledesma. Sí, efectivamente. Yo no me recuerdo físicamente de don Segundo, sí me acuerdo el nombre, como me recuerdo de mucha gente. Pasa que yo, yo creo que desde que era muy chico, 2, 3 años, o sea, por lo menos desde que tengo uso de razón, en mi casa se hablaba de política. Yo nazco en un hogar sumamente politizado. ¿Tu vieja militaba? ¿Tenía una idea política tu mamá? No, mamá no. Mamá acompañaba mucho a mi padre. Bien. Igual que se puede decir que toda la familia, como que acompañaba la militancia de mi padre. Bien. Tanto la familia por parte de mi madre, mi abuelo, mi abuela, la madre de mi padre, doña Tomasa Sepúlveda, también, los hermanos de mi padre, un poco también. Y sí recuerdo de muy chico estar en los comités radicales, en las comidas, en las campañas políticas. No sé, mi padre tenía una moto en esa época y con esa moto recorría los barrios, yo me le prendía de atrás y bueno, ahí andaba. Yo tendría 4, 5, 6 años, o sea, bueno. Y sí me acuerdo efectivamente cuando gana el pibe Domeniconi las elecciones, gran fiesta, gran historia, incluso creo que luego vino antes Frondizi, no sé, algo así recuerdo. Y sí, efectivamente me acuerdo de muchos señores que eran amigos y compañeros de militancia de mi padre, el caso de Meloni, el caso de Alejandro Aiello, Ledesma, Grillo, que era el presidente del Consejo Deliberante, de Gapa, Roberto Domeniconi. Bueno, y gente joven, hijos también de la edad mía, como Robertito Domeniconi, que acompañaba mucho a la militancia del padre. El Chungo Despuy, porque su padre, don Leandro Despuy, era también muy militante de esa época. Con el Chungo después fuimos muy amigos. Y bueno,
sí, efectivamente recuerdo a este. Lo que pasa es que yo nunca más los he visto, o sea, sé que algunos de ellos han fallecido, no sé el señor Ledesma, pero sí, o sea, sí recuerdo. ¿Querés contar la historia de la coleta esa que te acompaña desde mucho? Bueno, lo de la coleta fue una historia. Yo creo que entró con la moda del pelo largo, entonces, y sobre todo entró en un momento en donde yo tenía que empezar a borrar mi imagen, porque yo tenía pelo muy corto, bigotes grandes. Marcaba un perfil eso. Y marcaba un perfil bastante conocido por todos lados. Entonces decidí quitarme el bigote y dejarme el pelo largo. Entonces, claro, en esa época tenía mucho pelo, entonces tenía pelo largo hasta por aquí, y empecé a hacerme la coleta. Y bueno, es una cosa que me acostumbré a eso y bueno, la tengo hasta hoy. Por lo menos que ya queda menos pelo, todo se ha ido para atrás. Pero es un perfil que ha perdurado décadas. Sí, mucho tiempo. Y la última, ¿qué sentís volver aquí a tu tierra y presentar este documental de la historia tuya y de tus compañeros? Bueno, para mí ha sido muy emocionante en algún aspecto y muy sorprendente por otro, porque yo no pensaba venir, no pensaba hacerlo. Surgió así un poco accidentalmente. Yo venía a San Luis más que todo porque cumpleaños Gustavo Sosa el 21 de septiembre. Y era una deuda que yo tenía con él, porque él estuvo en el 2022, estuvo en Chile para mi cumpleaños. Y entonces yo le había prometido que venía a su cumpleaños. Y entonces ahora, desde Canarias, yo tenía que venir por hacer el trámite. Podría haber venido a octubre, noviembre. Y se dan dos circunstancias. Una que desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y otras organizaciones, como grupo de cine vamos a entregar el material en custodia, en archivo. Todo el material del grupo se va a entregar en custodia al Museo de la Memoria de la provincia de Buenos Aires. Antes estuvo en el Museo de la Memoria de la ESMA, pero el año pasado, con este cambio de gobierno, este cambio de situación que hubo, la misma gente del Archivo de la Memoria Nacional nos dijo que sacáramos ese material porque había perjuicio de que pudiera pasar algo. Y sí. Entonces, bueno, se saca ese material de ahí, los compañeros lo sacan y gestionan la entrega. Y se decide que la entrega se va a hacer el 3 de octubre. Bien. Entonces yo gestiono con Chito es uno de los compañeros que está en Buenos Aires, y con Yuyo, que estaba allá. Le digo, bueno, entonces yo voy a ir y voy a llevar la película. Entonces, no, sí, genial. Entonces tráela y proyectamos la película, la presentamos, porque nunca se presentó en Argentina. Entonces, dice, sí, trae la película, la presentamos dentro del homenaje. Bueno. Luego hubo una serie de circunstancias por las cuales la Secretaría de Derechos Humanos dijo que no había tiempo de presentar la película, porque el acto tenía que ser muy corto. Entonces me comuniqué con la gente de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata, con la gente de cine, hablé con ellos y le propuse hacer la presentación de la película. Y lo cual accedieron, muy amablemente se accedieron a presentarla. Entonces mi decisión fue venir definitivamente. Le dije, bueno, 3 de octubre, me voy un tiempo antes, estoy en el cumpleaños del Baby. Le llamé al Baby y le dije, che, Baby, voy para tu cumpleaños. ¿Me voy a Córdoba? ¿Me vas a buscar? Sí, bueno, yo, ok. En este interín estaba un gran amigo, compañero también, que es Jorge Nadal, el gallego. Y por otras circunstancias me comunico con el gallego y le dije, porque yo quería traerle a Gustavo de regalo, porque había empezado a hacer atletismo nuevamente, había participado en unas carreras, y decidí traerle un par de zapatos de clavos originales de Europa. Mira. Entonces no sabía el número que calzaba. Entonces hablé con el gallego, le digo, che, gallego, averiguame qué número calza el Baby. Y de allá me dice, bueno, calza 41, te compré el zapato. Bueno. Entonces le digo al gallego, che, gallego, yo voy a llevar mi película.
disponer de ella si te interesa que la proyectemos en algún lado, que se haga algo. Me dice, bueno, déjame ver. Y ahí fue cuando creo que, bueno, contactó con Chiqui, contactó con los compañeros y me dijo que efectivamente se iba a hacer la proyección aquí. ¿La proyección es una primicia nacional en San Luis? Digamos que casi sí, la proyecté en Merlo las otras noches porque también los compañeros se enteraron que estaba de la biblioteca Esteban en Agüero. Hicimos una proyección a muy poquita gente, muy familiar, pero muy agradable, muy linda, porque compartimos mucho con los compañeros que estaban ahí. O sea que sí, se puede decir que esto es como un poco la primicia nacional. Rulo, ¿querés agregar algo más? Sí, me gustaría no dejarlo pasar, pero lo que decía anteriormente, que vamos a hacer esta proyección en La Plata, en la entrega de este material, y fundamentalmente lo que va a hacer es un homenaje a Yuyo Pereira, que lamentablemente ha fallecido hace menos de un mes, uno de los compañeros. Entonces vamos a hacer todo un homenaje en nombre de él, y va a hacer la presentación también de la película. Pero bueno, es un poco eso. Esto de la ESMA, que tuvieron que sacar el archivo, es un peligro simbólico no solamente al grupo de ustedes, sino a toda la cinematografía nacional, ¿no? Porque estamos frente a un gobierno que está despreciando la cultura nacional, persiguiendo a quienes piensan distinto, actores, actrices, gente del arte, pensadores. ¿Esto vos le ves algún parecido con aquella época previa o durante la dictadura? No sé si le veo algún parecido. Yo creo que no hay demasiado parecido, salvo en los momentos duros de Onganía, en la época de la NUCE, donde se atacó mucho al tema cultural. Pero yo creo que la parte de la cinematografía argentina dentro de lo que eran los medios audiovisuales se respetaba mucho, porque yo creo que más allá del contenido político ideológico que pueda tener, también tiene toda una historia de la historia argentina, porque dentro, por ejemplo, del material nuestro está filmado todo lo que fue las grandes inundaciones de la provincia de Buenos Aires, que se llamó el Operativo Dorrego, y nuestro grupo fue el único. Las imágenes que hay del Operativo Dorrego son las únicas que hemos filmado nosotros. Nosotros como grupo de cine estuvimos casi un mes y algo, metidos entre el barro, el agua, entre Bolívar, Carlos Casares, Peguajó, 25 de Mayo, o sea, recorriendo todo para hacer esas filmaciones. Y ese material está dentro del material del archivo del grupo. Entonces yo creo que no es solamente que se pierda, bueno, manifestaciones de la juventud peronista, manifestaciones de los partidos del PCR, del PC, sino yo creo que eso también es parte de la historia. Y que se cercene la historia de un país, eso sí me parece tremendo. Venga por donde venga, sea el color político que sea, pero es como cercenar la literatura, como se hizo en la época de la dictadura, o cercenar, eso sí, yo creo que cercenar el patrimonio histórico y artístico de un país es tremendo. Hay que agradecer a quienes nos convocaron a este diálogo. ¿Lo querés Sí, hacer? yo quiero agradecer muchísimo a la Fundación Celebrar la Memoria, que me invitó y que se ha preocupado para que esta proyección se haga y que nos ha invitado esta tarde aquí, lo cual agradezco muchísimo, y a todos los responsables y toda la gente que ha puesto un poco el interés en que esta película se pueda ver. El agradecimiento nuestro a todo el set de cine de la Facultad de Ciencias Humanas, a todos los actores que están detrás de cámara, por supuesto bajo la dirección del profesor Fernando Saad. Un lujo, un placer tenerlo aquí a Rulo en este primer corto que hacemos en este estudio.